aprendizaje hemos encontrado. Y acá hay diversos, ¿no? Por la característica de los proyectos de aprendizaje, buscan integrar competencias, buscan integrar áreas, ¿ya? Buscan desarrollar la autonomía del estudiante, parten de situaciones problemáticas que pueden provocar algún tipo de aprendizaje, favorece la expresión de ideas, de toma de decisiones y va a generar un trabajo en equipo, un trabajo integrado. Como un proyecto de aprendizaje. Desde ahí van a partir las ideas de los tipos de proyectos. ¿Ya? Proyecto de aprendizaje puede buscar dar respuesta o solución a una situación determinada, a un problema determinado. Un proyecto de aprendizaje también puede ser tratar un tema complejo, investigar, evaluar un problema, un tema complejo de la propia área. Y eso nos permite profundizar muchísimo más. Pero un proyecto de aprendizaje también puede ser que busque diseñar, elaborar o construir un producto para dar solución a una situación problemática de su contexto. Entonces, tenemos diversas aristas, diversas miradas de los proyectos de aprendizaje. No, el ABP, Janet, el ABP es una metodología que la vas a usar al momento justamente de diseñar, de proponer tu proyecto de aprendizaje. El ABP no es una forma de organización y planificación, es una metodología participativa, estructurada, organizada para provocar aprendizajes significativos en los estudiantes. Entonces, yo voy a desarrollar un proyecto de aprendizaje y en el proyecto de aprendizaje voy a desplegar esta estrategia metodológica que es el ABP. En el proyecto participan los estudiantes en su planificación, en su implementación, en su comunicación y en su evaluación. En los cuatro procesos, el estudiante tiene que participar. Estamos entonces mirando los tipos de proyectos. ¿Desde qué aspecto podemos formular proyectos de aprendizaje? Uno, desde la mirada del docente. El docente va a generar una idea generadora, ¿no? Desde aspectos del área. ¿Hay aspectos del área que pueden provocar controversia? Sí. Y desde esos aspectos del área que provocan controversia, yo puedo plantear un proyecto de aprendizaje al estudiante. Porque al estudiante le llama la atención muchísimo la controversia, la dicotomía, quiere debatir, discutir, deliberar. Entonces, voy a llevarlo desde ahí, ¿no? De repente quiero en matemática plantear el uso real de la matemática en una situación de producción agrícola y lo quiero llevar a la realidad. Puedo plantearlo desde ahí. Pero también puedo plantearlo de las necesidades de aprendizaje que ha identificado el docente y los estudiantes. También puedo plantearlo de un problema que surge en el aula, en el ciclo educativo, en la comunidad. Tengo diferentes aristas para provocar un proyecto de aprendizaje. El área, necesidades, problemas. Los estudiantes, cuando el maestro está mirando al estudiante, está viendo qué le interesa. Y puedo vincular este interés de repente con algo del área. Puedo vincular este interés de repente con su propia necesidad de aprendizaje. Puedo vincular este interés de repente con un problema del contexto inmediato. ¿Cómo puedo provocar el proyecto del estudiante? También de repente un caso, un suceso, una anécdota, algo que ha pasado. O de repente la visita al parque, al cine, al mercado ha detonado algo que puedo usarlo luego como proyecto de aprendizaje. Entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Marlene Garamendi, hoy les he compartido el enlace del Drive, por si acaso, ¿ah? O sea, ustedes ya pueden entrar al Drive y ver el material. Ya está el material hasta el día 3. Lo de hoy, mañana temprano lo van a ver, ¿ya? Algunas preguntas claves para identificar problemas, intereses y o necesidades para formular nuestros proyectos, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué competencias se van a integrar? ¿Qué responsabilidades van a asumir los estudiantes? ¿Con qué recursos contamos ahora, en este momento? ¿Qué procesos despliegan para poder responder? Entonces, en el entorno, en el contexto, hay diversas problemáticas. A veces tenemos
Algunas comunidades que tienen un problema de recojo de basura, el tratamiento de los residuos sólidos. A veces tenemos comunidades que tienen problemas de deforestación, de tal ilegal. Puede ser. También tenemos grandes problemas ahora que da mucha tristeza, mucha pena, de los perritos abandonados, ¿no? No son perros callejeros, son perros abandonados. Lo aprendí de un niño de quinto o sexto grado que hizo su pequeño texto argumentativo sobre los perros callejeros. Y este pequeño, el primer párrafo de su texto argumentativo, lanzaba una tesis. Y su tesis era que los perros no son callejeros, los perros son abandonados. Interesante. Entonces tengo yo, de diversas perspectivas, cómo plantearme desde esos intereses y necesidades el proyecto, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del estudiante, desde lo que el estudiante le está interesando, el estudiante está mirando, hay que ver si hay situaciones emergentes que aparecen, algo que sucede, algo que aparece. Por ejemplo, me parecía muy, muy interesante a mí eh, que en una institución educativa en Secocha, que es parte de Camaná, del Hotel Camaná, ahí había un perro que todos los niños conocían y se llamaba el negro. Y todos hablaban del negro, el negro y el negro, ¿no? Y hay toda una historia sobre el negro y cómo llegó al colegio. Entonces, a veces los niños tienen situaciones emergentes que pueden propiciar el desarrollo de un proyecto, ¿no? ¿Qué los motiva a ellos a investigar? ¿Qué les llama la atención que puede provocarles investigación? También puede ser que ellos formulen propuestas, conclusiones para responder a alguna situación. Hay que pensar que el proyecto que tiene que ser fuera y dentro del aula. No podemos quedarnos solo en el aula. Profesor Julio, pero yo soy de un área que no vamos a experimentar nada y creo que está hablando de experimentación. No, no, no. También puedo ir a la biblioteca. También podemos ir al aula de innovación, pero salgo del aula para estar en otros espacios, ¿no? Para buscar comprender mejor el problema. Entonces tenemos diversos elementos de la perspectiva del estudiante. Pero también ya les dije que hay proyectos de la perspectiva del docente, ¿no? Las evidencias de aprendizaje que ustedes han recogido, o sea, los productos, actuaciones de los estudiantes, que son ahora evidencias, les está dando información relevante sobre qué pudiesen hacer ustedes para llevar un proyecto de aprendizaje. Los propios estudiantes, las actuaciones, las intervenciones, las opiniones de los estudiantes, también les está dando ideas y ustedes construyen eso. Los problemas del contexto, ya sea local, regional, del país, también nos pueden dar algunos elementos. Los problemas de la comunidad. Entonces hay diferentes elementos, diferentes aristas de las cuales provocar y plantear un proyecto de aprendizaje. El trabajo cooperativo es mucho más estructurado, mucho más organizado, tiene un conjunto de pasos que se va a ir dando. Y el trabajo colaborativo todavía es un inicio de proceso en el cual los estudiantes pues colaboran, participan, todavía no han ido construyendo elementos. Son dos cosas que sí tendríamos que ir trabajando. Hay un texto muy bonito de hace mucho tiempo que seguro cuando ustedes estuvieron en la universidad lo han leído, creo que es del año 60 y tantos, de los hermanos Johnson y Johnson, ¿ya? Que hace una definición interesante sobre el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. ¿Los proyectos van de la mano con ABP? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí hay que pensar cómo lo articulamos, cómo trabajamos esos elementos, ¿no? Y cómo es que vamos desplegándolo hacia ese pensamiento completo. Y también el pensamiento computacional, si es que nosotros queremos llevarlo, más que computacional, yo diría más bien a un pensamiento que está articulado a las TICs, ¿ya? Para no pensar solo computacional en el tema de computadora, de redes, sino también en el tema de la comunicación, de la información, la radio, la televisión, no sé, el TikTok. Hace poco, en 3 minutos, me he enterado sobre la rivalidad de dos escuelas y cómo es que dos escuelas de Pasco construyeron toda una mitología que hasta hoy existe, creo que más o menos unos 60, 70 años, ¿no? Pero bueno, ahí ven ese elemento. Pero contigo, de acuerdo contigo, Alex, ¿no? Los proyectos van de la mano con el ABP. Por eso ambos elementos se pueden dar. ¿De qué tipos, qué finalidades tienen los proyectos de aprendizaje? Estamos hablando, ojo, de tipos de proyectos, ¿ya?
Esto yo siempre les cito, ustedes van a ver en la fuente, esto es de UNICEF. UNICEF en el año 2020 produce una guía para orientar el diseño colaborativo de proyectos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, aquí nos plantea algunos tipos de proyectos de aprendizaje. Hay proyectos, dice, que dan respuesta o solución a una situación determinada, a un problema. ¿Ya? Entonces, tengo un problema y yo voy a dar respuesta, voy a solucionar, vamos a terminar haciendo determinadas acciones para responder a esa problemática. Pero también dice, hay proyectos que buscan investigar, evaluar un problema o un asunto complejo o tema complejo. Esto tendría que ver, por ejemplo, con algún área, ¿no? Algún área que tiene un tema importante que analizar, que profundizar, porque es un tema complejo, lo puedo llevar a un proyecto, ¿no? O tal vez algo que está sucediendo al interior o alrededor de mi comunidad, pero que es complejo y que lo tengo que llevar a ese proyecto para comenzar a hacer indagación e investigación. También nos dice que pueden haber proyectos que estén orientados a diseñar, a elaborar o construir algo, ¿no? Un producto concreto. Entonces voy a construir, voy a diseñar, voy a elaborar algo para que responda a una situación problemática, a algo que yo tengo como necesidad, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que los proyectos no siempre son puros, es decir, no es cierto que existan solamente proyectos que buscan dar respuesta, solución a un problema. No es cierto que solo existan proyectos que investigan, evalúan un tema, un asunto complejo, o que proyectos que están dispuestos solamente a diseñar, elaborar, construir un producto para solucionar un problema real. No, también pueden haber proyectos mixtos, es decir, que se van combinando unos con otros. Eso siempre hay que ir pensándolo. No es que los proyectos son puros, sino más bien podemos tener proyectos mixtos que se van integrando, que se van modificando. ¿Ya? Así es, totalmente de acuerdo. Pero ojo, el pensamiento complejo es justamente que el estudiante pueda articular, relacionar sus aprendizajes con esa con esa realidad, utilizando habilidades de todo tipo, ¿ya? Y si es que estamos de acuerdo, si el pensamiento computacional lo llevas para ese nivel, perfecto, porque se articula en esos procesos, ¿ya? Muy bien. Entonces hay proyectos que están orientados a un producto, a una actuación. Y ahí también hay que siempre tener miradas diferentes, ¿ya? Hay proyectos de aprendizaje que tienen énfasis solo en el producto final, solo en el producto final. Hay proyectos de aprendizaje que tienen énfasis en la investigación y la indagación. Entonces, me interesa si el proceso, ¿ya? Y el producto final. Pero también hay proyectos de aprendizaje que tienen énfasis en la indagación y la investigación, en los productos de proceso y en el producto final. Estos proyectos son mucho más potentes. ¿Por qué? Porque les interesa el proceso, les interesan los productos de proceso, lo que voy desarrollando ahí, y también le interesa el producto final. Tiene tres aristas. Entonces, siempre tenemos que ir mirando hacia dónde estamos apuntando nosotros, ¿no? Y el nivel de complejidad que le queremos dar. Cuando hablamos de un proyecto orientado a un producto o una actuación, estamos señalando que algo va a hacer el estudiante. Por ejemplo, puede terminar elaborando un árbol ilustrativo, un biohuerto, una teatralización, va a recuperar un área verde, va a redactar su testimonio personal, va a participar en un pasacalle o va a escribir una carta a las autoridades para solucionar un problema. Diferentes elementos que puede hacer el estudiante. También podemos tener proyectos con énfasis en formular propuestas, pero no se quede en la propuesta, sino también interviene en la implementación. Entonces, yo tengo aquí un problema, aquí está un problema, ¿no? Acá está mi problema. Los alrededores de la institución educativa están sucios, abandonados, llenos de basura, ¿correcto? Entonces yo puedo investigar, voy a hacer indagación, voy a hacer investigación y luego formulo una propuesta. Pero en este tipo de proyectos no me quedo en la propuesta, sino tengo que llevarlo necesariamente a la implementación. Entonces voy a implementar las propuestas, las alternativas que yo estoy señalando
lo voy a implementar yo mismo. Yo voy a hacer recuperación de áreas verdes, implementación de biohuertos diferentes. Entonces, no nos olvidemos que pueden haber proyectos de este tipo. También pueden haber proyectos con énfasis en la investigación, ¿ya? Un caso dicotómico, por ejemplo, en ciencias sociales. ¿De qué hablamos? De descubrimiento, de conquista, de invasión, de encuentro. ¿De qué hablamos en el 12 de octubre? Ahí puedo llevarlo yo a un proyecto de investigación, de indagación. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante en este tipo de proyectos? Investigar, analizar, fundamentar. Es decir, utilizar lo que ha investigado, lo que ha analizado para fundamentar una posición, ¿no? Profundiza en el tema de investigación, conoce, comprende, utiliza teorías, conceptos, enfoques y elabora explicaciones al momento justamente de realizar su fundamentación. Entonces, hay temas complejos que pueden desarrollarse en el área. Sí, claro que sí. Igual, siempre que yo quiero desarrollar una competencia, tengo que movilizar todas las capacidades de esa competencia. Luego tengo otro tipo de proyectos que se queda solo en resolver el problema, ¿no? En proponer. Tengo la misma situación problemática, el estudiante investiga y propone, ¿no? En ese proceso va a identificar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y qué alternativas propone. Nada más, a diferencia del anterior, donde investigaba, analizaba, formulaba propuestas, pero implementaba sus propuestas. Aquí puedo también tener un proyecto que solo se quede en la propuesta, nada más. No está mal, ojo, ¿ah? Es parte del proceso que ustedes quieren. ¿Quiénes más nos hablan de tipo de proyectos? Inicial. Inicial tiene todo un trabajo muy interesante sobre los proyectos de aprendizaje y nos dice que pueden haber proyectos de indagación, de investigación, que están partiendo del interés del estudiante, ¿no? El estudiante tiene interés por algún aspecto del contexto, del ámbito personal, sobre la base de ese interés es que se genera todo un proceso de indagación, ¿ya? Entonces siempre vamos a mirar ese elemento, ¿no? Primero, definir el tema, el problema de investigar, porque justamente estoy partiendo del interés del estudiante. Hay una planificación conjunta, hay planteamiento de preguntas, construcción, recojo las teorías, hipótesis, búsqueda de información, análisis y conclusiones, y la evaluación, la socialización, la comunicación del proyecto. Entonces, siempre tengo que estar pensando que puedo hacer ese tipo de proyectos. También hay proyectos enfocados en la resolución del problema, ¿no? Y entonces el docente, el estudiante van a identificar un problema del contexto. A partir de esa identificación del problema del contexto, van a pasar a un proceso de reflexión de la problemática, van a planificar cómo van a intervenir, van a plantear, diseñar alternativas de solución, van a ejecutar esa alternativa de solución, lo van a poner en práctica, lo van a validar y luego la evaluación, la socialización. Siempre hay un círculo virtuoso en el cual tenemos que estar nosotros, ¿no? También puede haber, ya hemos dicho, proyectos con énfasis en el producto, ¿no? Porque tienen un problema concreto, lo queremos resolver y por lo tanto vamos a diseñar, vamos a elaborar, vamos a construir un producto. Ese producto es al final el producto que integra todo el proyecto de aprendizaje. Pero también hemos visto algunas propuestas